Vamos a terminar este tema viendo la agricultura. ¿Os acordáis en el tema anterior, cuando vimos la ganadería, que consiste en cuidar una serie de animales para obtener un producto? Pues la agricultura es igual, lo único que en lugar de cuidar animales, vamos a cuidar unos cultivos para obtener unos productos. ¿Bien? Eso es lo que hacen los agricultores. Cuidan sus tierras, cuidan los cultivos que tienen en esas tierras para obtener unos productos que son los productos agrícolas. Esos productos pueden ser alimentos directamente, como pueden ser las hortalizas y las frutas, y otros alimentos son materias primas que se utilizan para transformarlas y dar lugar a otros productos, como es por ejemplo el algodón, que se utiliza para formar tejidos, para formar ropa, y otra serie de plantas que son para obtener pues cremas cosméticas, por ejemplo, o medicinas. Incluso hay algunas veces que esos productos se utilizan para el ganado, para que se los coman los animales de la ganadería. Bien, bueno, en Bolaños, que es un pueblo que tiene gran cantidad de agricultura, pues todos sabéis perfectamente cuáles son las labores que hacen los agricultores. En primer lugar está arar. Lo primero que se hace es arar. Vamos a ver, se prepara el terreno para sembrar. Entonces la tierra tiene que estar blandita, no tiene que tener hierbas malas, porque las hierbas lo que hacen, a ver, todas las plantas que tiene la tierra está absorbiendo las sales minerales que tiene ese terreno. Si además de la planta que queremos plantar hay hierbas malas, esas hierbas malas se están alimentando de la tierra, son nutrientes que le están quitando y los puede aprovechar la planta que nosotros queremos plantar. Entonces por eso es necesario arar y quitar la hierba. Bien, vale. Luego se planta la semilla para que salga una nueva planta. Abonar. Normalmente los agricultores lo que tienen que hacer es ver cómo es el terreno y si necesita algún mineral que ese terreno no tiene, lo que hace es abonar. Como os he dicho, la mayoría de los agricultores o el abono más eficaz y más natural son excrementos de los animales de la ganadería. Pero bueno, lo suyo es analizar la tierra y si necesita, por ejemplo, calcio, pues habrá que añadirle. Si necesita hierro, pues habrá que añadirle. Que necesita magnesio, así. Bien. Luego regar. A ver, generalmente las plantas con el agua de la lluvia siempre ha servido. Lo único que como estamos en una parte de España que llueve muy poquito, entonces esas plantas necesitan agua. Entonces lo que hacen los agricultores es que hacen pozos y con cuidado, sin derrochar agua, sin malgastar el agua, lo que hace es que se riega. Hay un tipo de riego, a ver, según el cultivo así se riega, puede ser por aspersores, que son cuando veis con el campo unos chorros de agua que parece que está lloviendo en la parcela, y luego tenemos riego por goteo, que son unas tuberías pequeñas por lo que va el agua y al lado de la planta pues tiene un sistema que le llaman goteo, que tienen un agujerín donde va cayendo la gota poco a poco y cae 3 o 4 litros a la hora más o menos. Y entonces al lado de la planta se forma un charco y se está alimentando esa planta. Pues eso es regar. También se fumiga. A ver, las plantas son seres vivos, hay veces que tienen plagas, hay veces que tienen unos insectos y entonces hay que rociarlos con unos productos químicos que son medicinas para las plantas para que esos insectos no deterioren la planta, no se la comen y no la contagien. Pues para eso se fumiga. Hay otras veces que se hace una cosa que no se debería hacer, que se echa herbicida en el terreno para quitar las malas hierbas. Entonces, para quitar las malas hierbas que hay en el suelo, en la tierra, hay varias formas. O se ara, o se quita con la mano con una azada, o se echa herbicida. El herbicida es un producto que a la planta no la daña, pero las malas hierbas sí. Entonces se seca y claro, esa planta ya no está absorbiendo nutrientes y los aprovecha la planta. ¿Cuál es el problema de echar herbicidas? Que esos productos caen por la tierra, caen para abajo, para abajo, para abajo, se van colando por el terreno y al final llegan a las aguas subterráneas y por tanto esas aguas subterráneas cada vez se van contaminando más con esos herbicidas. Cuando nosotros bebemos de ese agua, pues es un agua que es posible que esté contaminada. Y si ese agua la aprovechamos para regar unas plantas, pues ese agua es posible que esté contaminada. Y si las plantas absorben ese agua, pues es posible que los productos que dé pues tenga algo de contaminación. Entonces, por eso, aunque cada vez se hace más, lo que hay que hacer es utilizar los herbicidas lo menos posible o no utilizarlos. Lo que pasa es que es más fácil echar herbicida por un terreno para que no vuelvan a salir más que estar arando con el tractor o quitarlos con la mano, con una azada. Pero bueno, que lo sepáis que los herbicidas no son beneficiosos, al contrario, contaminan el agua subterránea. Luego tenemos la recolección. La recolección es la última fase, que es cuando todas estas plantas pues dan los frutos.
Por ejemplo, cuando llega el momento de la vendimia, pues las viñas, las cepas, pues dan las uvas, pues hay que recogerlas, ¿vale? Según la planta, pues se puede recoger antes o después, según el momento que tenga cada planta. Y luego se poda. ¿Qué es podar? Pues quitar las ramas, porque los árboles, las plantas, no pueden tener ramas de más, tienen que tener las ramas las adecuadas para que la planta crezca lo suficiente y pueda producir los frutos suficientes, ¿vale? Entonces interesa que las plantas ni tengan pocas ramas ni tengan muchísimas, tienen que tener las justas. Bien, estas son las labores que hacen los agricultores. Y otra labor que hacen los agricultores es la reproducción asexual. Es decir, los agricultores de unas plantas sacan otras plantas para plantarlas y tener más plantas y por tanto producir más productos. Entonces hay varias formas. Por un lado, los esquejes. Los esquejes es, a partir de una planta, cogen una rama, la vuelven a plantar, la riegan y de esa planta pues suele salir unas raicillas y dejándola ahí, cuidándola, regándola y con mucho cuidado, pues de esta planta sale una nueva planta. Esto lo hacen muchas personas, cuando tienen, por ejemplo, una planta bonita y, por ejemplo, entre varios vecinos, pues le dejo una ramita, la tienen un tiempo en un vaso de agua y luego la planta para tener una nueva planta, porque le ha gustado y el vecino se la ha dado. Entonces, esos son esquejes. Otro es el acodo. El acodo, cuando hay una rama de una planta, que es una rama bastante larga, entonces esa rama lo que hacen es que la entierran y vuelve a salir a la superficie y le ponen un palo que se llama guía para que esté derecho. Cuando algún árbol ve que está un poco derecho, lo que hacen es que le ponen un palo o un hierro fuerte, bien clavado, y lo sujetan ese palo para que salga derecho. Entonces aquí tenéis un ejemplo. Esta planta con el tiempo va a estar derecha y va a dar lugar a otro árbol. Y luego tenemos el injerto. El injerto consiste en mezclar dos plantas. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver, eso tiene una explicación. Hay veces que dentro de una especie, dentro de una planta, hay diferentes tipos de plantas, de manera que unas a lo mejor son más resistentes a las plantas y otras, por ejemplo, los frutos son mayores o tienen mayor calidad porque son más ricos. Entonces lo que se hacen es que se injertan. Entonces se planta una planta, por ejemplo, plantamos la más resistente y lo que hace es que se corta y se inserta un trocito de rama de la otra que la hace con los frutos más grandes o más sabrosos, y entonces al final se obtiene una planta que es una mezcla de los dos. Y esa planta, que es el fruto de los dos, pues hace que aprovechen las condiciones de esas dos plantas. Por ejemplo, tengo aquí una imagen que lo vais a ver algo mejor. Estos son tipos de injertos. En primer lugar, plantan, el más usado es este. O este, que es parecido. Este y este. ¿Qué es lo que hacen? Pues plantan una planta y esa planta, cuando ya es grandecita y tiene un grosor suficiente, cuando tiene un par de años, lo que hacen es que lo cortan así en diagonal y una rama, lógicamente la rama tiene que ser del tamaño más o menos parecido, que no sea una ni muy delgadilla con una muy gorda. Entonces la corta también en diagonal y la juntan y la atan con un hilo de esparto, de manera que con el tiempo pues se seca y se quita y no pasa nada, se quita solo. Entonces durante este tiempo esta planta se une con la otra. Entonces la savia pasa de un tallo a otro y circula por esta planta. Bien, este es un tipo de injerto. Y este es otro, lo único que en lugar de en diagonal lo hacen en forma de V. ¿Vale? Entonces lo ponen, lo enganchan bien y lo sujetan. Entonces esta planta de arriba al final no se muere, se comunica. Esta savia se comunica con los conductos de esta planta y al final se hace bien. Con un tiempo regándolo bien y sabiéndolo hacer bien, es como hacen los agricultores la forma para obtener más plantas. Bien, bueno, pues es así como terminamos la unidad viendo la agricultura, que al fin y al cabo los agricultores lo que hacen es cuidar plantas para obtener un beneficio de esas plantas. Y así terminamos la unidad 6 de Ciencias Naturales.